A veces, la casa responde antes de que yo haga la pregunta. Esa fue la primera línea que escribí en mi cuaderno la noche que llegué aquí, y ahora desearía no haberlo hecho. Mi nombre es Daniel Ortega, 34 años, escritor. O al menos eso es lo que intento ser desde que dejé mi trabajo como editor hace 2 años. Me mudé a esta casa en las afueras para terminar mi novela. La alquilé barata, demasiado barata para lo grande que es. El anuncio decía, perfecta para artistas que buscan inspiración. Eso fue lo que me vendió, y lo que ahora me condena. El camino hasta aquí es un sendero angosto, sin asfalto, flanqueado por árboles que parecen inclinarse hacia el auto para susurrar secretos. Las ramas se rozaban contra el techo como dedos largos y secos. Cuando llegué, el atardecer teñía el cielo de naranja, pero las ventanas de la casa reflejaban una luz más pálida, como si viniera de muy adentro. Pensé que era un efecto del sol. Ahora sé que no. La casa es grande, demasiado para una sola persona. Dentro, el aire tenía un olor a papel viejo y humedad, con un leve toque metálico, como sangre seca. Las paredes crujían a cada paso, no como una casa que envejece, sino como si se acomodara a mi presencia. Cada habitación guardaba un detalle incómodo, en la sala, un reloj de péndulo que marcaba la hora correcta, pero no tenía agujas. En el pasillo, un espejo antiguo que devolvía mi reflejo con un segundo de retraso. En la cocina, un cuaderno abierto sobre la mesa, con una frase escrita, no me dejes solo. Lo hojeé buscando más, pero todas las páginas anteriores estaban en blanco. Pensé que sería alguna broma del anterior inquilino, o un truco para asustar visitantes. Cerré el cuaderno, lo dejé a un lado y seguí explorando. La noche cayó rápido. El silencio era tan espeso que podía escucharse a sí mismo, como un zumbido grave dentro de los oídos. A las 11 en punto, un golpeteo suave comenzó en las paredes, como si algo caminara detrás del yeso. No era el viento. No eran tuberías. Cuando me acosté, los golpes se detuvieron, pero entonces, escuché otra cosa. Un susurro. No pude entenderlo, pero venía justo de la pared junto a mi cama. Me levanté, acerqué el oído, y escuché mi nombre. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. No respondí, pero la voz volvió a hablar, más clara, escribe lo que sueñas. Creí que era mi imaginación, el cansancio, el aislamiento. Pero al día siguiente, en mi cuaderno personal, el que traje desde la ciudad, no el de la cocina, había una frase escrita con mi propia letra, la casa te escucha. No recordaba haberlo escrito. A partir de ese momento, empecé a notar más cosas, puertas que quedaban abiertas cuando yo las cerraba. El cuaderno de la cocina apareciendo en lugares donde no lo había dejado. Sombras que se movían detrás de mí, reflejadas en el espejo del pasillo, pero no en la habitación. Un detalle me inquietó más que todos. Cada noche, el reloj sin agujas en la sala sonaba 3 campanadas, siempre a la misma hora. Una noche, mientras escribía, sentí que alguien estaba detrás de mí. Giré, y no había nadie. Cuando volví a mirar el cuaderno, las palabras que acababa de escribir habían cambiado solas, no escribas esto. Desde entonces, cada vez que intentaba avanzar en mi novela, la tinta formaba frases que no eran mías. Frases que parecían responder a mis pensamientos. Y lo peor, es que algunas describían cosas que aún no habían pasado. La primera vez que me di cuenta fue cuando el cuaderno escribió, mañana, perderás algo importante. Al día siguiente, recibí la llamada de mi hermana, mi madre había muerto. No lo conté a nadie. ¿Quién me creería? Pero cada palabra que aparecía en ese cuaderno era un paso más hacia algo que no podía comprender, y que empezaba a sentir dentro de mí. En los días siguientes, la casa parecía respirar. En las noches frías, escuchaba un murmullo constante, como si las paredes conversaran entre sí. A veces, captaba fragmentos,
palabras sueltas, risas secas, mi nombre repetido una y otra vez. Otras veces, el sonido era como un llanto suave, escondido en las vigas. El espejo del pasillo comenzó a cambiar. Ya no era un retraso de un segundo, ahora, a veces, mi reflejo no se movía cuando yo lo hacía. Se quedaba ahí, mirándome, con una sonrisa apenas visible. La última frase que encontré antes de que las cosas se volvieran insoportables fue, el escritor no eres tú. Las siguientes noches se volvieron un borrón de insomnio y tinta. El cuaderno no me dejaba en paz. No importaba si lo guardaba en un cajón, si lo dejaba en otra habitación, siempre aparecía abierto frente a mí, con nuevas frases escritas. Primero eran respuestas vagas a mis pensamientos, sí, lo sé, no vayas allí, tarde. Luego, empezaron a hacer descripciones exactas de lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante. Una noche leí, Daniel levanta la vista hacia la ventana, y antes de que pudiera reaccionar, me descubrí levantando la vista. Afuera, entre la negrura del jardín, una figura inmóvil me observaba. No corrí. No grité. Me quedé paralizado hasta que parpadeé, y la figura ya no estaba. Al día siguiente decidí no escribir nada. Cerré el cuaderno con fuerza, lo até con una cuerda y lo guardé en una caja bajo llave. Esa noche dormí un poco mejor, hasta que desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en mi cama. No vi a nadie, pero sobre mi pecho había algo pesado. Era el cuaderno. Abierto. La frase escrita me heló la sangre, no intentes dejarme afuera. A partir de ahí, los sueños empezaron. Al principio, eran escenas extrañas, pasillos interminables, puertas que llevaban a la misma habitación, voces que repetían mi nombre al unísono. Pero luego, empezaron a volverse demasiado reales. Me despertaba con la sensación de haber caminado por la casa toda la noche, y siempre encontraba algo distinto, muebles movidos, objetos que no eran míos, huellas húmedas en el piso que no coincidían con mis zapatos. La frontera entre sueño y vigilia comenzó a desintegrarse. Un amanecer, al revisar el cuaderno, encontré páginas enteras escritas con una letra distinta a la mía. Eran fragmentos de una historia que hablaba de mí. Contaba cosas de mi infancia que nunca había contado a nadie. Y cada página avanzaba hacia un final que no quería leer. Busqué en internet sobre la casa. Solo encontré una mención en un foro antiguo, de hace más de 15 años. Un tal Mr. contaba que su hermano, un escritor, había desaparecido mientras trabajaba en una novela allí. La última frase que dejó en su diario era, la casa terminó mi libro. Esa noche decidí investigar cada rincón. En el sótano, detrás de unas maderas podridas, encontré otro cuaderno idéntico al mío, con páginas húmedas y tinta corrida. En la última página se leía, ahora eres tú. A partir de entonces, las voces dejaron de susurrar. Ahora gritaban. Me pedían que escribiera. Me amenazaban si no lo hacía. Y cuanto más resistía, más se distorsionaba la casa, los pasillos parecían más largos, las puertas me devolvían al mismo lugar, las ventanas mostraban paisajes que no correspondían. Una noche, escribí sin saberlo. Abrí los ojos y vi que mi mano se movía sola, como si alguien la guiara. No pude detenerla. Las palabras formaban una descripción exacta de mi muerte, la fecha, la hora, la forma. Todo. Cuando terminé, la tinta empezó a gotear de la página como si estuviera viva, y cada gota que caía al suelo dejaba una mancha que se expandía como una sombra. Supe entonces que no estaba escribiendo una historia. Estaba firmando un contrato. Intenté huir. Lo juro. Tomé las llaves, la mochila y corrí hacia la puerta principal. La abrí, y del otro lado no había jardín, ni el sendero de tierra, ni árboles. Solo el pasillo de la casa, el mismo que había dejado atrás. Me dije que estaba soñando, que tenía que despertar. Volví a intentar,
corrí hacia la cocina, forcé la puerta trasera, y otra vez, el pasillo. Cada puerta que abría me devolvía al mismo lugar. La casa se estaba cerrando sobre mí. En el espejo del pasillo, mi reflejo ya no me imitaba. Me observaba con una calma inhumana, como si supiera algo que yo no. Levantó la mano y me señaló. El cuaderno apareció sobre la mesa. Abierto. Las páginas se movían solas, frenéticamente, hasta detenerse en una hoja en blanco. La pluma cayó de la nada frente a mí. No quería tocarla. Pero algo, una presión invisible, me empujó la mano. Empecé a escribir sin pensar, sin control. Las frases fluían solas, describiendo cada paso que daba en ese mismo momento, palabra por palabra, como si yo fuera un personaje leyendo sus propios movimientos. Escribí que miraba hacia el pasillo, y lo hice. Escribí que el reflejo en el espejo empezó a caminar hacia mí, y lo vi hacerlo. Escribí que sonreía, y sonrió. Cuando intenté detenerme, la tinta empezó a brotar más rápido, dibujando palabras que yo no había pensado. Decían, ahora entiendes. Tú no eres el escritor. Yo te escribí. El reflejo salió del espejo y se colocó frente a mí. No tenía mis ojos. Tenía un vacío negro que tragaba la luz. Se inclinó, tomó la pluma, y la clavó sobre mi mano. El dolor fue insoportable. La tinta salió de la herida como sangre, llenando las páginas a una velocidad imposible. Cada palabra era un latido, cada latido era un paso hacia el final. La última frase que vi antes de que todo se apagara fue, la historia termina cuando dejas de respirar. Abrí los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Estoy sentado en la misma mesa, el cuaderno frente a mí, las páginas en blanco, esperando. Mi mano tiembla, pero la pluma ya está aquí. No sé si soy yo quien quiere escribir, o la casa quien quiere seguir. Si algún día lees esto, no vengas.